Hace miles de millones, algo nos advirtió del aterrador futuro de la humanidad. Hoy descubrimos la verdad. Así como lo dice el título, nuestro tiempo casi se acaba. Ellos están regresando. Hace miles de millones de años, antes de que la humanidad existiera en la Tierra, el universo estaba gobernado por una raza de poderosas y malévolas criaturas, de un mal y un horror que superaban la comprensión humana. Estos seres, para aquellos que no los conozcan aún, eran conocidos como los Oscuros. Reinaron supremos en todo el universo durante incontables eones, torturando y subyugando a todas las demás razas que les temían. Hasta que los sabios llegaron desde más allá de las estrellas más lejanas para enfrentarlos en batalla. Los sabios, seres de luz, sabiduría y razón. La guerra entre los oscuros y los sabios duró muchos milenios, pero al final los sabios salieron victoriosos. Los oscuros, derrotados, fueron desterrados a un reino de oscuridad, y luego los sabios sellaron el portal antes de abandonar nuestro universo, ascendiendo de regreso a su mundo más allá de las estrellas. Sé todo esto porque fui investigador científico destinado en un puesto remoto en las estériles y heladas tierras baldías de la Antártida, como parte de una expedición arqueológica asignada por una universidad, no diré cuál, para estudiar la historia natural de ese vasto y desolado continente helado. Hace 8 meses, mi equipo hizo un descubrimiento asombroso en el corazón de las montañas transantárticas, las ruinas de lo que al principio creímos que pertenecía a una civilización antigua, más antigua que cualquier otra conocida hasta entonces. Durante los meses siguientes, nuestra investigación reveló que las ruinas no eran obra humana. El análisis de muestras de suelo y minerales tomadas de los edificios durante nuestra investigación preliminar reveló algo increíble. Tenían al menos 500 millones de años, de la era paleozoica como muy tarde. Para ponerlo en perspectiva, se cree que los primeros progenitores de la raza humana tienen solo unos 6 millones de años. Los humanos modernos, tal como los conocemos, solo existen desde hace unos 200.000 años. Y la civilización más antigua conocida tiene solo unos 6.000 años. Decir que estábamos asombrados sería quedarse corto. Habíamos encontrado los restos de una civilización prehistórica, prehumana, que había estado aquí mucho antes que nosotros, mucho antes de que el primer organismo hubiera surgido del océano para evolucionar hasta convertirse en los primates que fueron nuestros antepasados lejanos. Habíamos hecho no solo historia científica, sino todas las formas de historia. Habíamos demostrado que una especie diferente había existido alguna vez y que había dominado el mundo antes que nosotros. Estábamos extasiados, convencidos de que habíamos hecho el descubrimiento más trascendental de todos los tiempos, uno que iba a cambiar radicalmente lo que pensábamos del pasado lejano de nuestro planeta. Íbamos a ser famosos. Le comunicamos nuestro hallazgo al presidente de la universidad en nuestro país, y él nos dijo que guardáramos silencio y no reveláramos ni una palabra al público hasta que hubiéramos recopilado más datos. Su preocupación era comprensible, dado el enorme impacto que esto iba a tener en la civilización cuando finalmente se conociera la noticia. Postulamos que en el pasado lejano, cuando lo que hoy es la Antártida todavía formaba parte del supercontinente Gondwana, la región era mucho más cálida y habitable. Luego, cuando la Antártida se desprendió, hace aproximadamente 180 millones de años, y el continente comenzó a congelarse, sus habitantes murieron, dejando atrás las ruinas de su civilización. Continuamos nuestra investigación de las ruinas. Luego, hace poco más de 4 meses, en nuestra última expedición al lugar, hicimos otro hallazgo significativo: la entrada, casi enterrada, a una estructura subterránea. Limpiamos los escombros y entramos 6 de nosotros. Nuestras linternas y faros revelaron que estábamos en lo alto de una enorme cámara subterránea que parecía un silo, con una estrecha escalera de piedra que descendía en espiral hasta el fondo. Lo más increíble era que las paredes estaban cubiertas de inscripciones. Las estudiamos con atención mientras descendíamos con cautela hasta el fondo de la cámara. Las inscripciones eran una extraña mezcla entre pictografías antiguas y jeroglíficos egipcios, símbolos extraños cuyo significado ninguno de nosotros podía comprender.
intercalados con dibujos. Dibujos que nos parecieron algo inquietantes. Criaturas de aspecto extraño, algunas que parecían una mezcla entre pulpos y dinosaurios. Eran enormes, con cuerpos escamosos y garras, pero también tentáculos. Algunas parecían una mezcla entre arañas y escorpiones, con muchas extremidades multiarticuladas y enormes aguijones que sobresalían de sus traseros. Algunas no se parecían a nada con lo que pudiera siquiera compararlas. Eran indescriptibles, y todas tenían ojos rojos y bocas enormes bordeadas de colmillos gigantes. Múltiples bocas por todo el cuerpo. Rankin, el experto en lingüística y criptología del equipo, se puso inmediatamente a documentar las inscripciones, grabándolas con la cámara que llevaba consigo. Mientras tanto, continuamos nuestro descenso. La estructura era mucho más alta de lo que habíamos imaginado al principio. Las escaleras seguían bajando hacia la oscuridad. Entonces, nos dimos cuenta de algo: una iluminación. Una sensación de luz apenas perceptible que venía de abajo. Cuanto más bajábamos, más brillante se hacía. Pronto ya no necesitábamos nuestras linternas. Cuando finalmente llegamos al fondo, calculo que estábamos a unos 120 metros por debajo de la superficie. Nos detuvimos y nos quedamos allí, mirando a nuestro alrededor, paralizados por el asombro. Nos quedamos sin palabras. El fondo de la cámara circular tenía unos 50 metros de diámetro y estaba iluminado con un suave resplandor amarillo. Había 8 dispositivos apoyados contra la pared, colocados formando un círculo. Dispositivos punto. Construcciones tecnológicas. Eran rectangulares y estaban en posición vertical. Se parecían a refrigeradores, de unos 2,5 metros de alto por 1 metro de ancho. Estaban hechos de un metal plateado muy pulido. La fuente del resplandor eran los estrechos rayos de luz amarilla radiante, como rayos láser que emanaban de 2 de los dispositivos, a los que me referiré como unidades, que zumbaban a un ritmo lento y constante, todavía en funcionamiento. Las otras 6 unidades estaban en silencio y parecían estar muertas. Incrédulos, dirigimos nuestra atención hacia lo que se encontraba exactamente en el centro de la habitación, hacia donde se enfocaban los 2 rayos de luz horizontales que funcionaban. Al mirarlo, sentí una repentina e irracional sensación de terror abrumador y desesperanza. Parecía una bola de oscuridad suspendida en el aire a unos 3 pies del suelo. Probablemente tenía unos 6 pies de diámetro. La oscuridad se movía, brillaba, se ondulaba constantemente. Parecía agua oscura y aceitosa. La oscuridad no era natural. Era la antítesis no solo de la luz, sino de la existencia misma. Una oscuridad que era más negra que el corazón de cada asesino y sádico que haya vivido jamás. Era malvada. Esa es la única forma en que puedo describirla. Al mirarla, sentí que era consciente y me miraba directamente, al centro de mi alma, amenazando con devorarme y corromper cada buen sueño y sentimiento de alegría, amor y paz que había experimentado alguna vez. Quería consumir la mejor naturaleza de mi ser hasta que no quedara nada más que oscuridad, como ella misma. Me asustó de una manera que ni siquiera podría describirme a mí mismo. Solo lo miré por unos segundos. Luego me di la vuelta, incapaz de soportarlo más. Mis colegas debieron haber experimentado lo mismo, porque rápidamente también desviaron la mirada y se alejaron deliberadamente de la masa oscura. Comenzamos a examinar las unidades contra las paredes. Jennings intentó tocar a uno de los 2 activos, pero su mano fue repelida por una fuerza invisible. Había una especie de barrera, un campo de fuerza, alrededor de las 2 unidades, que las protegía. Feldman, nuestro ingeniero y experto técnico, comenzó a inspeccionar una de las 6 unidades que supusimos que se habían averiado. Ninguna de ellas tenía campos de fuerza en funcionamiento. Nos dijo que no parecía estar montada ni fijada en su lugar, y sugirió que intentáramos quitarla y llevarla a la superficie para poder examinarla más a fondo en nuestro campamento. Pero cuando lo intentamos, descubrimos que incluso con el peso combinado de los 6, no podíamos mover ni 1 centímetro la masa oblonga. Debía pesar al menos 1 tonelada o más. Para entonces ya estaba anocheciendo,
y la ya gélida temperatura antártica estaba bajando rápidamente. Con cierta renuencia, accedimos a volver a la superficie y regresar al día siguiente para una investigación más a fondo. Todos estábamos muy emocionados. Esto cambió las cosas drásticamente. Habíamos descubierto una tecnología antigua, aunque aparentemente muy avanzada, que había pertenecido a una raza no humana desaparecida hacía mucho tiempo. Una tecnología que todavía estaba en funcionamiento después de solo Dios sabe cuántos millones de años. Estos seres no habían sido una sociedad primitiva, habían poseído una ciencia altamente sofisticada que estaba mucho más allá de la nuestra. Mientras caminábamos de regreso a la cima de la estructura, al campamento temporal que habíamos instalado afuera, especulamos desesperadamente sobre nuestro descubrimiento y lo que podría ser. Feldman opinaba que podría ser algún tipo de generador de energía o reactor con la masa negra ondulante actuando como su núcleo. Esto abrió todo tipo de posibilidades, no solo para nosotros, sino para el futuro de la humanidad. Si pudiéramos desmantelar una de las unidades inutilizadas, sería posible estudiarla. Tal vez aplicar ingeniería inversa a su diseño, una tecnología que generaría una fuente de energía que podría durar millones de años. Me costó mucho conciliar el sueño en mi tienda esa noche. Tan grande era mi emoción. Durante las semanas siguientes, volvimos a la cámara subterránea todos los días para recopilar más datos. Rankin continuó documentando las inscripciones grabadas en la circunferencia de piedra de la estructura, mientras ayudábamos a Feldman en su estudio de las unidades muertas. Todos ignorando esa misteriosa bola negra que colgaba en el aire, en el medio de la cámara. Esa masa oscura y brillante que nos llenaba de un pavor irracional cada vez que la veíamos. Durante la segunda semana, algo sucedió. Notamos que uno de los dos rayos de luz, en funcionamiento, a falta de un término mejor, se había vuelto sustancialmente más débil y delgado que su contraparte, mientras que el otro rayo había mantenido su solidez y diámetro, que medimos en exactamente 38 milímetros, aproximadamente el de $1 de plata. Este ahora tenía solo unos 24 milímetros, aproximadamente, el diámetro de una moneda de 25 centavos, y ya no mostraba la misma calidad luminosa intensa que habíamos observado cuando ingresamos por primera vez al espacio. Además, observamos que la unidad que evidentemente producía el haz ya no generaba un zumbido bajo, uniforme y constante, sino que había comenzado a producir un ruido discordante, similar al sonido de un motor de automóvil que necesita urgentemente mantenimiento. Era, sin lugar a dudas, el sonido de una maquinaria que comienza a fallar. Durante los días siguientes, el haz vacilante se fue haciendo cada vez más tenue y débil, hasta que no fue más grueso que un mechón de cabello. Su resplandor, una vez brillante, ahora se había reducido a un parpadeo amarillo infinitesimal y casi imperceptible, como el filamento de una bombilla moribunda. Una noche, unos 5 días después de que supimos que el haz de luz estaba fallando, todos nos despertamos por un fenómeno de lo más inusual. El suelo temblaba debajo de nosotros con un estruendo bajo y amenazante. Fue un terremoto. Un fenómeno que no es inaudito, pero que es extraordinariamente raro en la Antártida. Lo suficientemente raro como para causarnos sorpresa y preocupación. Nos agrupamos fuera de nuestras tiendas en la oscuridad bajo cero, cada uno de nosotros mirando al otro con los ojos muy abiertos y alarmados. Después de unos 10 minutos, el temblor se detuvo y el suelo quedó en silencio. Regresamos a nuestras tiendas, todos preocupados de que tal vez el terremoto hubiera dañado la estructura, o tal vez la hubiera obstruido de alguna manera para evitar que continuáramos con nuestra investigación. Para nuestro inmenso alivio, cuando regresamos al día siguiente descubrimos que la cámara aparentemente no había sufrido daños, a pesar del trastorno de la noche anterior. Duval fue el primero en darse cuenta de que la viga que fallaba finalmente se había apagado y su unidad había quedado en silencio. Robertson comentó que tal vez el terremoto había terminado de calmar la maquinaria vacilante. Reanudamos nuestra inspección de la cámara y las unidades. Después de 3 semanas y mucho sondeo y experimentación, Feldman finalmente descubrió un modo de desmontar una de las unidades defectuosas.
Con nuestra ayuda, pudo quitar el marco exterior del dispositivo y mostrar sus componentes internos. Lo que vio, lo dejó perplejo. Estudió los componentes de aspecto complejo que había allí con mucha profundidad y nos dijo extensamente que no entendía nada de lo que estaba viendo. Sugirió que desmantelara los componentes de la unidad y los llevara con nosotros para poder estudiarlos en las instalaciones mucho mejor equipadas del laboratorio en la instalación principal, que serían mucho más adecuadas para su propósito. Estuvimos de acuerdo. Ya había pasado casi un mes y, en ese momento, ya habíamos recopilado prácticamente todos los datos que pudimos. Rankin había terminado de documentar los grabados y nos estábamos quedando sin suministros. Todos coincidimos en que era hora de regresar al puesto de avanzada. Llamé a nuestro piloto, Nash, por la radio que habíamos traído con nosotros y esperamos arriba con nuestro equipo a que llegara el helicóptero. Después de 2 horas, finalmente escuchamos el sonido inconfundible de su aproximación. Nash nos llevó a los 6 de vuelta al complejo y el resto del equipo nos recibió como a un héroe, escuchando fascinados mientras contábamos nuestro último descubrimiento. Feldman les mostró los componentes desmontados que había traído con nosotros. Su reacción fue de incredulidad. Para entonces, el invierno antártico estaba a punto de comenzar y la luz del sol disminuía cada día más. Decidimos que no sería seguro seguir explorando las ruinas hasta la primavera siguiente. En realidad, no importaba. Ya habíamos recopilado una gran cantidad de datos, suficientes para mantenernos ocupados hasta entonces. Decidimos refugiarnos en nuestro puesto de avanzada y comenzar a analizar nuestros hallazgos. Feldman se dedicó a estudiar el extraño aparato que habíamos recuperado de la cámara y Rankin comenzó la ardua tarea de transcribir los grabados de la pared e intentar laboriosamente descifrar su significado, con la ayuda de su computadora. Los 2 meses siguientes transcurrieron sin incidentes. Nos dedicamos a nuestras tediosas y rutinarias tareas diarias, luchando contra la creciente sensación de aislamiento y aburrimiento que conlleva el estar confinados en un refugio antártico durante meses seguidos, mientras el invierno polar azotaba el exterior. Lo único que noté y que me pareció extraño fue el cambio de humor aparentemente abrupto de Rankin, aproximadamente un mes después de que habíamos regresado a la base. Su habitual actitud afable y extrovertida cambió de repente y se volvió hosco y retraído, manteniéndose reservado durante nuestro tiempo libre y sin unirse a nosotros en nuestras actividades recreativas normales. Rara vez hablaba, y cuando lo presionaban para que lo hiciera, sus respuestas eran breves y distraídas, como si su mente estuviera preocupada con otra cosa. Comenzó a perder peso y a ponerse pálido y desaliñado, y el resto de nosotros comenzamos a temer por su bienestar. Nos preguntábamos si estaba pasando demasiado tiempo estudiando sus inscripciones y la computadora, y nos preocupaba que estuviera tan absorto en su tarea, que se estaba agotando tanto mental como físicamente. Carlyle sugirió que tal vez se debía a la claustrofobia. De todas formas, todos estuvimos de acuerdo en que debíamos vigilarlo en caso de que su condición empeorara. Luego, hace un mes, comenzó el horror. Esa tarde, Feldman convocó a todo el equipo a su laboratorio. Estaba completamente desconcertado. Nos admitió que, tras semanas de intentar analizar los componentes del críptico dispositivo, no había tenido éxito en su intento de entender cómo funcionaba la unidad o incluso para qué servían sus partes individuales. No entendía nada. Una tecnología tan intrincada y radicalmente avanzada que desconcertaba a la mente. Todo lo que pudo determinar fue que el material del que estaba construida no era como el acero, ni ninguna aleación metálica que pudiera identificar. Sugirió que, después de que volviéramos a la civilización, deberíamos enviar la unidad a institutos científicos mejor equipados, donde tal vez alguien más tendría más suerte en descifrar su enigma. Pero todos dudábamos de que tuvieran más posibilidades que él. Feldman era uno de los ingenieros técnicos más hábiles y perspicaces que había conocido a lo largo de mi carrera. Vi a Rankin de pie cerca del fondo de la sala mientras Feldman terminaba de hablar. Lo que vi me alarmó mucho. Tenía los ojos muy abiertos y parecía expresar una mirada de desesperación y desesperanza. Su rostro estaba tenso por la consternación, o tal vez por el miedo.
Sus manos se cerraban compulsivamente en puños. Preocupado, salí del laboratorio con los demás, decidido a que mañana confrontaría a Rankin y le preguntaría sobre el origen de su angustia. Nunca tuve la oportunidad. Esa noche, me despertó en mi habitación un sonido que hizo que el horror corriera por mis venas y llegara a mi corazón como una inyección de adrenalina. Un grito distante, alto y vacilante, un sonido de pura agonía y terror animal que lentamente se desvaneció hasta convertirse en un débil gemido. Me levanté de un salto y rebusqué frenéticamente en el contenido de mi tocador hasta que encontré la pistola que guardaba allí. Al salir de mi habitación, caminé con cautela por el pasillo hasta el lugar de donde se había originado el grito. Al pasar por las habitaciones de mis compatriotas, vi un baño de sangre. Todas las puertas estaban abiertas y cada habitación se había transformado en un matadero. Mis compañeros de equipo parecían haber sido asesinados mientras dormían. Sus cadáveres yacían en sus camas, en un reposo espantoso. Slater, Jennings, Whitman, Duvall, Feldman y todos los demás. Llegué al final del pasillo y entré en la gran sala de recreación, en el centro de la instalación. Allí contemplé una visión espantosa. Nash, el piloto del helicóptero, se arrastraba por el suelo dejando un rastro de sangre, arrastrando los intestinos. Rankin, con los ojos desorbitados y una expresión frenética de pura locura en el rostro, lo seguía con un hacha de bombero, que estaba salpicada de sangre fresca. Me quedé allí, paralizado por la conmoción ante ese macabro cuadro, dándome cuenta de que las habitaciones de Nash estaban junto a las mías, al final del pasillo. El loco de Jenkins se había estado deslizando metódicamente en nuestras habitaciones, una por una mientras avanzaba por el pasillo, masacrándonos mientras dormíamos, indefensos e inconscientes del peligro. Algo debió alertar a Nash y él había tratado de escapar. Si no fuera por su grito para advertirme de la amenaza, seguramente yo habría sido el siguiente. Nash me vio parado en la puerta de la sala de recreación como una estatua y comenzó a gatear en mi dirección, levantando su mano ensangrentada hacia mí en señal de súplica, con una expresión desesperada y suplicante en sus rasgos doloridos. Detrás de él, el lunático Rankin levantó el hacha en alto, con los dientes al descubierto en un rictus de concentración, y la lanzó contra el cráneo de la figura boca abajo. Se oyó un crujido repugnante de huesos, y la sangre y la materia cerebral salpicaron la pared. Rankin levantó la mirada, me vio y empezó a arrancar el hacha del cráneo de Nash. Saliendo de mi estupor, recordé la pistola que tenía en la mano y la levanté rápidamente, disparando instintivamente. El disparo alcanzó a Rankin en el pecho y se tambaleó hacia atrás, dejando caer el hacha y desplomándose en el suelo, gimiendo. Me acerqué a él lentamente, manteniendo una distancia prudente, con el arma todavía apuntándole. Recuperé la voz y balbuceé: ¿Por qué? Me miró, y la cordura y la razón parecieron regresar a sus ojos, aunque la vida se desvanecía rápidamente de su cuerpo. Le habían disparado en el corazón y estaba muriendo rápidamente. Su voz era débil, pero tranquila. Les estaba haciendo un favor. Es mejor así. Mejor para todos nosotros, para toda la humanidad. Morir antes de que regresen. Lo miré sin decir nada. ¿Ellos? Yo traduje las inscripciones hace casi 2 meses. Sé lo que significan. Es más terrible de lo que puedas imaginar. Me miró con expresión suplicante. Por favor, Travis, lee mis cuadernos, lo entenderás. Y entonces desearás haberme dejado matarte. Gimió y su cabeza cayó hacia atrás. Estaba muerto. Aturdido, en estado de shock por lo que acababa de suceder, dejé caer la pistola y salí tambaleándome de la habitación, dándome cuenta de que estaba solo en la estación y que el resto de mi equipo estaba muerto. El único sonido que se escuchaba eran los fuertes vientos antárticos que aullaban en el exterior del complejo. Salí a buscar la radio de emergencia, con la intención de contactar con las autoridades de la estación McMurdo y notificarles la situación para solicitar ayuda. Pero me detuve antes de alcanzarlo, dudando.
Cambié de rumbo y volví a bajar por el pasillo hasta los dormitorios. Fui a la habitación de Rankin y entré. Estaba hecha un desastre. Las sábanas estaban desordenadas y apestaban. No olía como si Rankin las hubiera cambiado o prestado atención a su higiene personal en semanas. La basura cubría el suelo y las paredes estaban cubiertas de dibujos de pesadilla hechos por la propia mano de Rankin. Abominaciones horribles y bestiales que tenían un parecido claro con las que había visto grabadas en la pared de la cámara subterránea. Vi 3 cuadernos de composición sobre el desordenado escritorio de Rankin. Me senté en su silla, abrí el de arriba y comencé a leer su letra. Leí durante más de 3 horas. Entonces me dejé caer hacia atrás, poniendo mi cara entre mis manos y luchando por contener un gemido de terror y angustia desgarradores que amenazaban con surgir desde lo más profundo de mi garganta. Rankin tenía razón. Lo entendí todo. Y fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar en mis peores pesadillas. Leí sobre los oscuros y los sabios, su guerra, la derrota final de los oscuros y su posterior exilio al reino de la oscuridad. El portal que los sabios habían sellado antes de abandonar nuestro universo para ir a su mundo más allá de las estrellas. El portal que había sido sellado con 8 barreras de fuerza. El portal que mi equipo y yo encontramos aquí en nuestro propio planeta. Los grabados habían sido dejados como advertencia para cualquiera que encontrara la cámara, que había sido una especie de prisión. La oscura y reluciente masa de negrura era similar a una celda, y los 8 rayos de energía habían actuado como barras que sellaban esa celda. Los sabios habían sido seres de increíble sabiduría y ciencia, pero no habían sido dioses ni inmortales, simplemente habían sido una raza muy avanzada, eones más evolucionada que la nuestra. Y los rayos de fuerza que sellaban el portal, esa masa negra, impía y sin Dios en el centro de la cámara, no eran mágicos. Tenían una longevidad increíble, suficiente para mantenerse durante incontables millones, si no miles de millones, de años, pero aún así, habían sido mera tecnología mortal, tecnología alienígena que estaba eones más desarrollada que la nuestra. Una tecnología tan avanzada que, incluso nuestras mejores mentes científicas, no tienen forma de replicarla o repararla, y mucho menos entenderla. En el pasado, había 8 barreras, pero con el paso de los siglos y milenios, se fueron debilitando y degradando como debe ocurrir con toda tecnología, hasta que solo quedó una viga, una barra, por así decirlo, para mantener cerrada la celda. La celda que era una puerta desde el reino de las tinieblas hacia nuestro mundo. Tal vez los sabios sabían que esos rayos eran solo un medio temporal para contener a los oscuros, y tenían la intención de regresar a nuestro mundo, para reemplazarlos o repararlos cuando llegara el momento. Pero eso fue hace cientos de millones de años. Y, compartiendo el destino inevitable de todas las especies mortales, su raza sin duda se extinguió hace mucho tiempo. No tengo forma de saber cuánto tiempo permanecerá esa última barrera de energía para sellar el portal. Podría aguantar otros 100 años o 1000. Pero desde la perspectiva de la existencia, nuestro tiempo se ha acortado. Con el tiempo se romperá como las otras y el portal se volverá a abrir. Y luego regresarán los gobernantes originales del universo para reclamar el mundo que una vez fue suyo. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada que pueda salvarnos. Ningún lugar al que podamos escapar. Pedí ayuda por radio y les dije que Rankin se había vuelto loco, aparentemente debido a la claustrofobia que había sufrido durante nuestro largo confinamiento en la base. Después de unas 2 semanas, llegó un helicóptero de evacuación de emergencia para llevarme de vuelta a casa. Regresé a los Estados Unidos y renuncié a mi puesto en la universidad. Le dije al presidente que el terremoto había sellado la cámara y que Rankin había destruido todos nuestros datos durante su enloquecida masacre. No le conté a nadie más sobre nuestro descubrimiento en la Antártida, las ruinas, la cámara, el portal o los cuadernos de Rankin. ¿Quién me creería? ¿Y de qué serviría advertirles incluso si me creyeran? No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer. Aún así, siento que debo compartir esta historia con alguien, quien sea, que esté dispuesto a escucharla.
Decidí publicarla en un foro para otras personas como yo, que tienen historias que a la mayoría les resultarán difíciles de creer, o incluso totalmente locas o ridículas. No grabo esto como una advertencia, sino simplemente como una súplica para que aprovechemos todo el tiempo que nos queda y para que aprovechemos la vida al máximo mientras podamos. Veo las noticias religiosamente, temiendo que cualquier día me entere de un terremoto en el Círculo Antártico. Un terremoto que significará que el último rayo de luz se ha apagado. El tiempo se acaba. Están regresando. Adiós.